En este grupo de discusión se abordarán dos insumos que son agenda desde lo local y agenda para el desarrollo municipal, que están íntimamente ligadas a esta cuestión de los mecanismos de evaluación. Me permito darle el uso de la voz a quien fungirá esta noche como moderadora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Blanca Licea Arechiga Mariscal. Soy del municipio de Mascota del estado de Jalisco. Buenas noches, mi nombre es José Rogelio García García, soy del municipio de Puebla, también del estado de Puebla. Hola, buenas noches, yo soy Abigail García Salinas y radico en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. Hola, yo soy Noemí Cid, radico en la Ciudad de México, en la delegación Azcapotzalco. Bueno, pues como primer pregunta es la siguiente. ¿Tenían conocimiento previo o experiencia con las agendas culturales de desarrollo municipal y local? Muy bien. Bueno, pues en mi caso, personalmente, lamentablemente no tenía conocimiento acerca de las agendas. No tenía conocimiento ni de la agenda de lo local, que es la de la administración pasada, como la actual. Entonces, no tenía idea, ¿vale?, de que existía esto. ¿Avi? Bueno, yo de igual manera tampoco tenía conocimiento de lo que se realizaba a nivel municipal. Y esto me dio un poquito más de visión de lo que se hace en los municipios. ¿A mí? No, yo tampoco tenía ningún conocimiento sobre las agendas. Perfecto. En mi caso, pues sí, había visto, trabajado de alguna manera, pero no en base a la cultura, sino en base a derechos de la mujer, paridad, equidad de género y todo eso. En lo cultural no, realmente nunca lo había revisado. La siguiente pregunta es, con base en el insumo agenda desde lo local, ¿cuál es su opinión de que el rubro cultural esté ubicado en el cuadrante 3 del desarrollo social incluyente? Muy bien, bueno, mi opinión es que es un rubro bastante amplio, digamos, el hecho de la inclusión en la ciudadanía o en el desarrollo social. Obviamente la cultura tiene que ver con el desarrollo social, es uno de los conceptos que está vinculado de alguna manera con la cultura. Sin embargo, no es específicamente o directamente lo que nosotros estaríamos empleando como cultura, como gestores culturales. Entonces, de alguna manera sí está vinculado, pero a mi modo de entender no está hablado específicamente. Bueno. ¿Avi? Bien, yo también lo sentí un poquito, más bien creo o considero que cultura es algo más amplio, y aquí en el indicador lo sentí como algo muy ambiguo, como si cada sección del indicador se viera muy por encima y como para cubrir un campo nada más. Okay. ¿A mí? Perdón. Sí, considero que es un punto bastante ambiguo, es decir, ni siquiera se especifica a qué se refiere con respecto a la cultura, ¿no? O sea, se hace mención de muchos puntos y por ahí hasta el final de la cultura, pero no hace referencia a qué entendemos por cultura. Perfecto. Al igual me parece que está, como decía Avi o como decía Rogelio, que es algo, la cultura desgraciadamente no se le ha dado la importancia que realmente tiene, ¿no? Es nuestra identidad y desgraciadamente para todos nosotros que empezamos a conocer un poco de lo que significa cultura, nos damos cuenta que tanto en la agenda municipal o en la agenda desde lo local todo está superficial, como dicen ustedes, por cubrir un hueco. La siguiente pregunta es
En la métrica del desarrollo social incluyente se considera como categoría de evaluación que el municipio sea promotor de la lectura y patrimonio histórico. ¿Consideran que la forma en la que se pensó evaluar al municipio en el rubro cultural fue la adecuada? Bien, bueno, yo considero que en realidad son solamente dos partes de lo que la cultura representa, de lo que debe de estar implementado en un programa de evaluación de la cultura, ya que si nos damos cuenta, o sea, hay más manifestaciones culturales que no se están tomando en cuenta para ser evaluados. Es decir, solamente se está enfocando en la lectura, que realmente pues solamente sería un parámetro, y el patrimonio, que muchos pues sí se invierten en él, pero hay otras personas que no lo consideran importante. Entonces, bueno, si con esos dos rubros solamente buscaban evaluar a la cultura del municipio para lo que representa la cultura. Sí, bueno, yo coincido totalmente, digo, si hay para evaluar el desarrollo cultural sí tendrían que considerarse muchos otros aspectos de un pueblo o de una comunidad. Creo que se quedaron cortos y no sé, siento como que además de tomar en cuenta otros aspectos, sí deberían de ser como más detallistas en cuanto no solo a aspectos, vaya, de dividir a lo mejor, o más bien promover la lectura no es solo promover la lectura, sino qué vas a promover, qué tipo de literatura, en qué edades, vaya, creo que cada aspecto que están omitiendo tendría que también desglosarse en cuanto a, no sé, edades, a etnias, cosas así. Eso es lo que me quedé pensando respecto a ese punto. ¿A mí? Bueno, pues estoy también de acuerdo con mis compañeros, o sea, considero que solo son dos puntos como muy específicos y que no engloban a la cultura. Y vuelvo un poco a lo que decía hace un momento, que quizá hace falta un referente de a qué entendemos por cultura, ¿no? O sea, creo que no estamos terminando de comprender qué es lo que busca el gobierno, quizá en apoyo con respecto a la cultura. Es muy cierto que se ha apoyado muchísimo la lectura en este sentido, sin embargo coincido un poco con Abby, que hay que buscar ciertos puntos y hacia dónde van estas estrategias. El enfoque, ¿no? Así es. ¿Creen que el parámetro de medición para el autodiagnóstico del punto 3.9 presentado a los municipios en la agenda local fue considerando la planeación de una política cultural? Muy bien. Bueno, en principio tenemos que este rubro, bueno, solamente rodea a lo que es el patrimonio histórico, habla de su mantenimiento, habla en realidad solamente de puntos que son considerados incluyentes, digamos, para que la sociedad tenga pues este beneficio de la cultura. En realidad yo siento que ese parámetro no es tomado de una planeación, de una política cultural, ya que una política cultural debe ser mayormente lograda tomando en cuenta diferentes manifestaciones culturales y tomando en cuenta algo más que simplemente la infraestructura, como en algunos de los puntos lo menciono. ¿Abby? Bueno, yo creo que totalmente está incompleto, ¿no? Yo creo que lo que estaba pensando es que me pareció un punto nada más como para cubrir, hasta me pareció algo como para facilitarles el trabajo, ¿no? Algo como que muy al alcance, muy a la mano, y rápido cumplo con el requisito y ya tengo cubierto esto. Eso fue lo que a mí me pareció. ¿A mí? Bueno,
yo tampoco considero que haya sido pensada en la creación de una política cultural. Estoy de acuerdo, creo que solo se abordan 2 puntos, que es el de la infraestructura, y no podemos considerar que solo eso es la cultura, ¿no? O que solo así se atiende a la cultura, porque yo, por ejemplo, en mi caso, pues sí veo como los espacios culturales que están bien cuidados y se están creando muchos espacios culturales aquí en Azcapotzalco. Sin embargo, creo, desde una perspectiva muy personal, que ni siquiera se sabe para qué son esos espacios culturales, ¿no? O sea, creo que no se trata de solo crear espacios para llenar una agenda, y que la gente vea que culturalmente se está haciendo algo. Esa es mi visión. Bueno, dice que los parámetros tienen indicadores, o sea, que los parámetros se ajustan a la normatividad, a la instancia que los representa y también a las acciones. Lo que llama mi atención es que dice que como acciones se refiere específicas para llevar a cabo y lograr un objetivo. Entonces, si nos ponemos a pensar realmente cuál es el objetivo de implementar una política cultural, nos damos cuenta que estamos totalmente fuera de contexto. No es el hecho de ver bonita una casa de cultura si por dentro no está ofreciendo absolutamente nada. Si culturalmente no nos proyecta, no nos ayuda para seguir creando, ¿no? Para seguir reproduciendo, para seguir representando nuestra cultura. No sé, ustedes qué consideran, ¿no? O sea, se me hace totalmente fuera de lugar, ¿no? Al revisar acción. Sí, bueno, yo a eso me refería con un poco con mi comentario sobre facilitarles el trabajo, ¿no? Que era como algo de ponérselos muy al alcance y de decir, mira, ya para que no batalles, cúmpleme con este requisito y ya, ¿no? A eso me refería, es como que, bueno, sí estás haciendo tu chamba, sí todo está padre, tienes así como que haces, como que sí haces por la cultura, ¿no? Y ya con eso, damos por cerrado el punto. Creo que, bueno, a mí me pareció hasta absurdo, ¿no? Como verlo así tan simple, como bueno, y realmente ¿qué estás haciendo si no estás haciendo nada? Es como pintarle la fachada a la casa aunque por dentro se esté desbaratando, ¿no? Claro, sí. Bueno, continuamos. Dice, ¿consideras pertinentes los parámetros e indicadores propuestos por la agenda desde lo local para los municipios? Bueno, ya de manera general, yo creo que muchos de los parámetros no están bien fundamentados, simplemente, como ya lo hemos reflexionado en este grupo, pues le falta mucho la visión exacta de lo que ofrece la cultura, o de lo que debe de ofrecer la cultura a la ciudadanía. En cambio, estamos presentando simplemente en estos parámetros lo que se ve, o lo que puede llegar a hacer la cultura para los gobernantes, pero en realidad no estamos pensando en el beneficio que le está dando la ciudadanía. Entonces, en este caso, el parámetro pues no está cumpliendo, vaya, con un buen rubro en el que debería de calificarse. ¿Avi? Sí, coincido. Creo que primeramente deberíamos de definir o que tengan ellos bien claro qué es cultura y cómo se debe de abordar la cultura para que realmente se propongan cosas que de verdad trasciendan, ¿no? En cuanto a cultura. Creo que sí se nota que no tienen claro lo que es cultura y como hacia dónde enfocarse. Una vez más, repito, creo que es un punto para ellos nada más que cubrir, no le están dando el significado correcto o apropiado. Yo considero que sí, o sea, es bastante ambiguo, no se puntualiza en algo en específico y muchas veces, como lo mencionábamos hace un momento, se utiliza como un medio la propia cultura, ¿no? Como de, bueno, voy a dar este recurso para esto, para que se vea que se está utilizando el recurso en algo, ¿no?
y que se justifique de alguna manera. Desafortunadamente creo que así ha sido con la cultura, ¿no? Yo he visto algunos casos en específico aquí en Azcapotzalco que es como, vamos a darle a este grupo de teatro porque, bueno, no tenemos para dónde más enviar el recurso. Ya se va a acabar la administración. O sea, creo que sí habría que profundizar en el análisis de para qué se quiere o para qué... Perdón. ¿Cuál es el fin mismo de la cultura? ¿No? O sea, ¿cuál es el significado de este concepto que es mucho más amplio que como lo están considerando nuestros gobernantes? Bueno, creo que todos coincidimos con la misma opinión, ¿no? Que no están bien los parámetros, pero yo me pregunto, ¿en algún momento ustedes han pensado en qué parámetros podemos utilizar para encaminar la cultura hacia donde nosotros como agentes culturales queremos que llegue? Bueno, yo creo que lo que habría que pensar principalmente es en la necesidad de la ciudadanía, porque muchas veces, pues, como gobernantes, yo creo que se enfocan hacia su visión, una visión panorámica que tiene toda la ciudadanía, y muchas veces es difícil para ellos, supongo, cubrir todo lo que se necesita dentro de la sociedad. Sin embargo, nosotros que estamos estudiando esto, que estamos muy metidos en la cuestión de la gestión cultural, sabemos cómo se puede llevar a cabo, digamos, una consulta, por ejemplo. Podemos hacer una consulta ciudadana acerca de, como lo decía la compañera Abby, saber primero para ellos qué es la cultura, también saber cuál es la importancia que ellos tienen hacia la cultura, cuál es el acercamiento que han tenido, y basándonos en ellos, pues, yo creo que podríamos tener una serie de parámetros que puedan cumplir con las necesidades, lejos de tener simplemente series de actividades que puedan cubrir algunas necesidades y otras no. Yo creo que podríamos tener mayor enfoque si nosotros mismos nos acercamos a la ciudadanía. Muy bien, ¿alguien más que quiera agregar algo? Abby, Noemí. Pues yo creo que también habría que antes partir desde un contexto no cultural de la comunidad, o considerar, como decía Rogelio, o sea, consultar con la gente a veces no es tan, porque a veces ni la misma gente sabe lo que necesita, ¿no? Entonces creo que si contextualizamos ya podríamos como definir en qué situación cultural se encuentra la comunidad y de ahí ya podríamos partir, ¿no? más que preguntarles qué necesitan, creo que analizar desde dónde están posicionados, que a veces ni ellos mismos saben el valor cultural que tiene su comunidad. Increíblemente una palabra tan básica, yo creo que cualquiera debemos conocer lo que significa cultura y ni siquiera sabemos la necesidad cultural o el patrimonio cultural o el bien que tenemos dentro del municipio, o sea, ni siquiera conocemos lo más básico. Y estoy de acuerdo contigo, Abby, de que no podemos saber qué es lo que... No podemos hacer una encuesta, por decirlo así, porque mucha gente desconoce su misma cultura, ¿no? Entonces, sí es algo muy... los parámetros, creo que es algo que debe verse con mucha delicadeza, con mucha... muy exacto, muy puntualizado, muy direccionado, ¿no? Noemí, ¿quieres agregar algo o continuamos con la siguiente pregunta? Al cambio de administración se presenta en el programa Cambios. Ahora se llama Agenda para el Desarrollo Municipal y se divide en secciones. La cultura está ubicada ahora en la sección B, que se aplica adicionalmente para capitales de estados y municipios con más de 200,000 habitantes. Aquí se evalúa el rubro cultural. ¿Consideran que es adecuado poner este rubro aquí cuando se señala que esta sección es optativa para los municipios que no sean capitales o estados
o su población sea menor a 200,000 habitantes. Es decir, ya no es obligatoria si no es capital de estado o es un municipio menor a los 200,000 habitantes y no entran a evaluación. Bueno, yo creo que hay un punto muy importante. El poner ese rubro pues significa de alguna manera apartar a algunas de las poblaciones que tienen menos habitantes y bueno, pensar que posiblemente ellos no puedan tener una presencia representativa en el tema de la cultura, cuando en realidad hemos visto que muchas poblaciones muy pequeñas tienen una representatividad cultural bastante fuerte y creo que en el caso de Puebla, yo creo que es un municipio grande, pero yo creo que han existido municipios muy pequeños en los que ha existido una participación muy importante y que creo que se les debería de dar la importancia que es debida. Además de que obviamente la evaluación se tiene que realizar en todos los municipios, sin importar el número de habitantes que tengan, ni sobre todo enfocándose en las actividades que realizan y en la manera en la que están llevando sus políticas culturales. ¿Avi? Bueno, a mí me parece que es mucho menospreciar y subestimar a este tipo de poblaciones pequeñas, como decía Rogelio, pues a veces son las que más riqueza cultural tienen y no tanto en las actividades culturales que realicen o no dentro de la comunidad, sino que muchas veces en su mismo estilo de vida su mismo estilo de vida ya es una representación cultural y creo que eso ya enriquece mucho a la cultura del país o del estado o de la nación, ¿no? Que creo que sí debería de considerarse y tomarse más en cuenta eso. Sí, pues yo también considero que se está subestimando a las poblaciones pequeñas. Considero que todas deberían someterse a un análisis sobre sus políticas culturales, porque todos tenemos una aportación y este punto de alguna manera termina por centralizar solo en las grandes ciudades la cultura misma. Viene a mi cabeza las comunidades rurales como Palenque, Chiapas, tendrán 200,000 habitantes, será capital del estado. ¿Y qué tienen esos municipios, esas comunidades para ofrecernos una cultura arraigadísima? O sea, algo que es para el mundo, ¿no? Que quien visita un municipio de esos o una localidad de ese tipo, dices, hoy hay fiesta el día de hoy, o sea, todos andan vestidos con trajes típicos y cómo no, es ahí donde dices, si no cuidas la cultura, o sea, es mejor conservarla que al rato querer rescatarla, ¿no? Siento que es el doble de esfuerzo, el doble o el triple del costo, el querer rescatar algo que en su momento no le diste la importancia de vida. El indicador de desempeño para el rubro cultural en el programa actual es inversión per cápita en educación y cultura con la finalidad de concluir la infraestructura de educación básica. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el planteamiento de este indicador? Bien, principalmente aquí lo que marca el parámetro efectivamente se basa mucho en cuánto monetariamente se invierte para ciertos rubros dentro de la cultura. Y bueno, aquí como lo menciona la educación básica, yo creo que no se puede medir de esa manera, tan austera, digámoslo de alguna manera, porque traducirlo a fines monetarios sería simplemente justificar cuánto dinero le invertiste a la cultura, pero eso no siempre tiene un impacto dentro de la sociedad. Y eso hay que decirlo, en realidad dinero se utiliza para ciertos fines, pero si no tienes una política bien basada, por más que le inviertas y por más que inyectes dinero en ella,
no va a resultar para la sociedad. Es decir, no buscamos la finalidad. Entonces, para mí este parámetro realmente está pues basado simplemente en querer justificar, más no en implementar una política efectiva para que pueda pues favorecer al desarrollo de la cultura. Sí, estoy de acuerdo. Creo que, o bueno, más bien esto de justificar también se puede prestar mucho al desvío de recursos y que realmente no sabes si se está invirtiendo realmente en cultura. A ver, demuéstrame en qué avanzaste, ¿no? Cómo realmente trascendió en la población esta inversión, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que lograste con ello? No sé, me parece también un poquito dar pie a corrupción y yo solo podía pensar en eso, ¿no? Como realmente me estás diciendo que estás invirtiendo tanto dinero en esta parte, pero no me estás diciendo cómo es que hiciste un cambio en la sociedad con esa inversión, que realmente ese es el fin de alguna política cultural. Yo, bueno, sí, estoy de acuerdo, considero que no es una manera de medir las políticas culturales. Se destina cierto presupuesto, es una realidad, pero ¿qué pasa cuando cambia la administración pública, no? O sea, volvemos a empezar, ¿no? Hablábamos un poco hace un tiempo sobre esta parte que se hace algo en este sexenio y no hay un plan realmente realizado o bien planteado, y el próximo sexenio se pierde, ¿no? Si es que se cambia en algún punto. Esa es mi opinión sobre este punto. Muy bien. Dice, los indicadores de esta sección evalúan a la cultura las disposiciones normativas, las instancias que ejecutan, las acciones, diagnósticos, programas, coordinación e inversión. ¿Consideras que fue oportuno incluir estos parámetros? Perdón, ¿podrías repetirme nuevamente los parámetros? Claro que sí. Dice, los indicadores de esta sección evalúan a la cultura las disposiciones normativas, las instancias que ejecutan las acciones, diagnósticos, programas, coordinación e inversión. ¿Consideras que fue oportuno incluir estos parámetros? Muy bien, pues bueno, creo que regresamos nuevamente también al punto. Desvirtuamos también la cuestión de elegir los parámetros. Creo que ya nos dimos cuenta de que tanto la agenda desde lo local como esta han resultado un tanto deficientes en cuanto a la elección de los parámetros. Lamentablemente estamos pensando en otros rubros, estamos pensando en algo que no beneficia o que beneficia en parcialidades a la sociedad, y creo que no ha sido muy oportuno el revisar este tipo de parámetros, puesto que, bueno, lo poco que recuerdo también acerca comparando estos dos rubros, es acerca de que en el primero, en ya tenemos tenemos la participación de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, en realidad, tenemos directamente, hay un enfoque grande en lo que es la cultura de la educación. Sin embargo, pues volvemos a lo mismo. Tenemos solamente apartado un rubro de la cultura, que es la educación. Sin embargo, no se ha tomado algo más amplio. Simplemente nos hemos especificado en algo sencillo. Entonces, creo que se debe de ampliar este tipo de parámetros. Abby. Pues yo creo que también coincido, sí se debe de ampliar, pero sí creo que eso sí son parámetros que se deben de tomar en cuenta. Vaya, sí es importante que estén, pero sí deberíamos de darle otro enfoque, más bien, o sea, vuelvo a lo mismo, ¿no? Partir del concepto de cultura y replantearnos todo otra vez, porque creo que está
visto desde un punto muy, muy lejano, ¿no? Realmente no abarca todo lo que podríamos considerar como cultura. Está muy sintetizado. Yo creo que sí son oportunos y coincido totalmente con Abby que hay que replantearse por qué y para qué la cultura, qué queremos, planificar, o sea, tener un plan. No solo, vuelvo un poco a lo que decía hace un momento, no solo un plan de 6 años que me llene la cuestión cultural en mi gobierno. No, o sea, planificar por qué y para qué. ¿Qué función tiene dentro de la sociedad? Pues yo no estoy de acuerdo con usted. Les voy a decir por qué. Dice que en esta sección estamos en desarrollo social, o sea, estamos hablando en general de programas para que, como se comentaba hace rato, que la cruzada contra el hambre, que participación ciudadana, que X cosas, ¿no? Que volvemos a lo mismo, o sea, tienen más peso otros programas que el de la cultura. O sea, aquí nos está involucrando en el desarrollo social, pero no en el desarrollo cultural. O sea, al final de cuentas, la cultura está como un puntito más, igual como anteriormente lo habíamos comentado. Entonces, no estoy de acuerdo en los indicadores de esta sección. O sea, se me hace lo que hemos venido repitiendo desde el principio. No se le da el enfoque a la cultura, no se le da el apoyo, no se le da la inversión, no se le da todo lo que necesita. Yo en lo local, aquí en mi municipio, en alguna ocasión, yo participé activamente en producción cultural. Salíamos, estaba en danza, estaba en canto X, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿por qué siempre tenemos que hacer algo nosotros que vamos a proyectar lo que mi municipio produce? ¿Por qué tenemos nosotros que buscar nuestros propios medios para trasladarlos si estamos representando al municipio, ¿no? Pues por una simple y sencilla razón, porque la cultura tiene una 10,000ª parte de lo que tiene la Dirección de Promoción Económica. ¿Por qué? Porque para muchos no es tan importante. Entonces yo aquí estoy totalmente en contra de los indicadores y de las disposiciones normativas, o sea, de cómo lo engloban en una sola cosa. O sea, que yo creo que la cultura debe ser muy independiente. Comentaba anteriormente que yo estoy en un municipio con un número mucho menor a 200,000 habitantes. En realidad en cabecera municipal seremos 5,000 y entre las localidades completaremos los 13,000, ¿no? Yo creo que esto funcionaría con las capitales, pero con los municipios como el mío, nada que ver. Entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda nuestro esfuerzo por la cultura? ¿Hacia dónde vamos? ¿De qué manera se puede diagnosticar? ¿De qué manera se pueden implementar las políticas? Si vamos en base a cuántos somos, yo creo que no vamos a llegar a nada. Y el ejemplo lo tengo aquí todos los días, ¿no? En una simple entrevista yo no puedo encontrar una persona que conozca realmente de lo que yo estoy hablando. Una regidora de cultura que es directora de educación, que es supervisora, que X, una mujer muy preparada, pero en cuanto a cultura no sabe nada. Voy con el director de Casa de Cultura, principalmente eso. En Mascota no contamos con una Casa de Cultura, contamos con un museo que presta un espacio para las oficinas de Casa de Cultura. O sea, ni eso tenemos nosotros. No existe una Casa de Cultura en Mascota. Entonces es muy triste, totalmente. O sea, ¿a dónde voy? ¿Con quién voy? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo yo apoyar a mi municipio? ¿Cómo puedo implementar políticas? Realmente me interesa las políticas culturales,
pero me siento como un granito de mostaza, ¿no? O una estrella en el universo, porque no hay en sí quien te pueda guiar, te pueda apoyar. Le dan a cultura personas que, bueno, tú vente a dirección de cultura, ¿no? Cuando ni por aquí les pasa qué es lo que tienen que hacer. Entonces a ustedes, a Abby, Rogelio, Noemí, si les pudieran funcionar este tipo de indicadores, diagnóstico, los programas, a mí no me sirven. Por eso es que yo estoy en contra, por eso es que yo no estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Estamos hablando de un mundo de diferencia. ¿Crees que estos puedan contribuir a los municipios a consolidar sus propias políticas culturales? Bien, bueno, voy a hablar ahí específicamente del municipio de Puebla, por lo menos en lo que me pudo arrojar la entrevista la cual realicé. Yo creo que sí podrían funcionar, sobre todo este aspecto que habla del indicador del marco normativo. Porque, bueno, estamos basándonos en un marco normativo aquí en Puebla, que realmente pues es un reglamento solamente. El reglamento del Instituto Municipal de Arte y Cultura es todo lo que rige al municipio. Entonces creo que se encuentra descentralizado y se encuentra desarmado en materia de cultura. En realidad no tenemos conocimiento acerca de un plan estatal de cultura, mucho menos un plan municipal de cultura. Entonces el desconocimiento de esto nos ha hecho que el Instituto Municipal